Definitivamente, esto es un tema que está enlazado y la patología, la enfermedad cardiovascular, hoy en día ocupa el primer lugar de mortalidad a nivel mundial. Y si podemos ayudarnos, podemos prevenir, que es lo más importante, para evitar este tipo de complicaciones desde el punto de vista cardíaco, oye, mucho mejor. Y el webinar se va a enfocar en dar todas las recomendaciones a cada uno de ustedes para tratar de evitar esa enfermedad cardiovascular. Entonces, bueno, doy la bienvenida a cada uno de ustedes y les digo, ¿sabes que el metabolismo es el pilar de todas las funciones celulares? Y esto lo digo con bastante seriedad y con bastante seguridad, porque el metabolismo, gracias a él, es que se da la mayoría de las reacciones a nivel de las células y es el que hace que se produzcan muchas funciones, entre ellas la producción energética. Es por ello que cuando tenemos afectación o alguna enfermedad del metabolismo, entonces se trunca la producción energética. Y de ello depende que nosotros tenemos que reenfocarnos a tratar de mejorar la energía, la producción energética a nivel de esas células. Y esto va a favorecer a que todo el metabolismo empiece a mejorar y también tengamos una protección cardíaca. Yo soy el doctor Iván Besara, yo soy cirujano general y cirujano bariátrico, experto en metabolismo, también en medicina ortomolecular. Y bueno, en la pantalla tienen mis redes. Me encantaría, si quieren, que también me sigan. Y está la red de Unicer Wellbeing, que también pueden seguir a la empresa que promueve este tipo de eventos. Ok, entonces continuando con la presentación, el metabolismo es realmente el motor del cuerpo. ¿Qué es el metabolismo? Es un conjunto entonces de reacciones químicas que van a permitir que nuestro cuerpo funcione adecuadamente. El metabolismo se basa en ese conjunto de reacciones que finalmente van a terminar que la célula esté bajo un funcionamiento normal. Cada órgano o cada tejido tiene un conjunto de células. El equilibrio y la salud de ese órgano o de ese tejido que termina redundando en la salud general implica que las células, desde el punto de vista natural, estén optimizadas metabólicamente y tengan una producción energética que permita que esa célula produzca su función. Hay dos fases desde el punto de vista metabólico. Hay una fase que llamamos anabolismo, que mucho tiene que ver cuando todas aquellas personas que realizan actividad física, ejercicio físico, que quieren entrar en una fase anabólica, constructiva de tejidos, sobre todo los tejidos musculares, tejidos óseos, y esto implica unos beneficios importantes en todo el cuerpo. Y esto se da justamente por el almacenamiento de energía a nivel celular y que el anabolismo permite que todos nosotros, una vez que empecemos con una actividad física en forma adecuada, logremos construir tejidos. En la medida que nosotros vamos envejeciendo, vamos avanzando en edad, nosotros cuando somos jóvenes, 30, 25 años aproximadamente, somos unos seres anabólicos. ¿Qué significa? Que si hacemos algo de actividad física, construimos cuerpo. Pero en la medida que vamos avanzando en edad, esto va de la mano con nuestro staff hormonal. ¿Qué significa? Que el estatus hormonal, en la medida que nosotros tengamos unas hormonas balanceadas, óptimas, nosotros vamos a lograr un equilibrio y ese equilibrio va a permitir que construyamos tejidos, que construyamos cuerpo. Para ello depende mucho lo que es la testosterona, como una de las hormonas sexuales pilares en el anabolismo del cuerpo. Pero hay otra fase que es el catabolismo. En la medida que nosotros vamos avanzando en edad, el anabolismo pasa a una segunda fase. ¿Por qué? Porque las hormonas sexuales, entre ellas la testosterona, va cayendo. La producción natural nuestra de cada ser humano va cayendo, va perdiéndose.
hombres y mujeres tenemos testosterona y vamos perdiendo esa concentración y nos convertimos por encima de los 50, 60 años, de unos seres anabólicos cuando éramos jóvenes, nos convertimos en seres catabólicos. Y esto es importante, porque con este tipo de terapias podemos lograr no solamente disminuir el impacto del catabolismo en el cuerpo. Y el catabolismo tiene mucho que ver hoy en día con lo que es la fragilidad del cuerpo, que termina impactando sobre la salud. Pero también el catabolismo tiene que ver con el tema de la longevidad que tanto preocupa a mucha gente. Nosotros en la medida que vamos avanzando en edad, vamos como en una caída que en principio es una caída lenta, pero en la medida que vamos avanzando en edad, la caída es más fuerte cada día. Y eso es por el catabolismo. Y el catabolismo se acelera en la medida que vamos perdiendo hormonas. Para ello es la importancia de este tipo de herramientas que hoy vamos a adquirir para lograr, siguiente, lograr que logremos detener e incluso revertir todos aquellos cuadros catabólicos. ¿Qué factores afectan el metabolismo? Entonces, por supuesto, nosotros genéticamente tenemos la información dentro del cuerpo. Cada una de nuestras células tiene una información genética que nos marca. Pero no es lo más importante. Hoy en día lo más importante no solamente es la genética, sino lo que hacemos alrededor de la genética, porque podemos hacer que un gen que tenemos se desarrolle. Si, por ejemplo, tuviéramos un gen de un grupo familiar que son todos muy sanos, longevos, ese gen podemos hacer que se exprese y también que repercuta en nuestra salud. Pero si tuviéramos un gen de enfermedad, por ejemplo, un gen de la diabetes, en el caso de los trastornos metabólicos, de las enfermedades metabólicas, entonces, si nosotros, desde el punto de vista de todo lo que hacemos en el día a día, que incluye no solamente el ejercicio, que somos sedentarios, sino que incluye la alimentación como uno de los pilares más importantes a realizar en nuestra vida diaria, esto va a impactar definitivamente porque va a hacer que nuestros genes de enfermedades se empiecen a hacer manifiestos y pueda expresarse la enfermedad. Entonces, la importancia no es solamente tener la carga genética, sino también el estilo de vida que nosotros llevamos. Y ahí es donde los quiero llevar. Porque si nosotros podemos tener, cada uno de los que está escuchando esta conferencia, podemos tener el miedo de que de repente en nuestra familia contamos con gente que es diabética, gente que es hipertensa, gente que sufre de enfermedad cardiovascular, y ha sufrido de infartos, padres, madres, abuelos, pero nosotros podemos lograr que eso no se exprese en nuestro organismo. ¿Cómo? Haciendo todo lo que les voy a ir diciendo en la medida que vayamos avanzando. La edad, por supuesto, es un factor importante. En la medida que avanzamos en edad, se manifiesta, es más factible que se manifieste la enfermedad metabólica. Pero en este momento tenemos una pandemia, que eso no se habla, pero una pandemia de trastornos metabólicos. Muchísima gente flaca, delgada, tiene trastornos metabólicos. Gente obesa, casi todos tienen problemas metabólicos, problemas de diabetes, problemas de hipertensión o simplemente un trastorno metabólico que condiciona el sobrepeso y la obesidad. Pero mucha gente delgada tiene lo que podemos ver una vez que evaluamos a esa persona es que tiene un componente graso proporcional en el cuerpo. Por ejemplo, las mujeres proporcionalmente deberían tener en cuanto a la grasa un 24, hasta un 24% de su cuerpo debería ser grasa. Pero vemos que esa gente delgada pesan, tienen un peso dentro de rangos normales, con lo que llamamos el índice de masa corporal normal completamente. Y el índice de masa corporal nos ayuda a los médicos a clasificar al paciente obeso. Y una persona que tiene el índice de masa corporal normal va a decir, bueno, yo no tengo obesidad, y es verdad, pero no significa que no tenga una enfermedad metabólica, porque quizás, a pesar de tener un peso normal, tiene mucho peso desde el punto de vista de la grasa, mucha concentración de grasa en su cuerpo, y tiene muy poca masa musculoesquelética,
Y ese desequilibrio hace que el cuerpo no funcione adecuadamente. En la medida que vamos ganando grasa en el cuerpo, en esa misma medida vamos perdiendo hidratación en los tejidos. Y van a ver más adelante lo importante de la hidratación celular. La masa muscular y la dieta que les decía que es muy, muy importante. Entonces, hablemos un poco de lo que es la energía y el metabolismo, el vínculo que existe entre estos dos factores tan importantes. Aquí necesitamos, por supuesto, el que nos alimenta de energía diariamente son los alimentos. De los alimentos proviene esa energía que va a ser utilizada en todas las actividades del día. Nosotros tenemos un metabolismo basal, lo que llamamos metabolismo basal, que es la cantidad de energía que el cuerpo necesita diariamente para ser consumida y que mantenga todas las funciones del organismo. Por ejemplo, yo me puedo hacer la medición y yo tengo aproximadamente 1800 kilocalorías día para mantener el cuerpo tal cual como está en este momento. Es decir, el cuerpo necesita un gasto energético para mantener el metabolismo exactamente donde lo tengo actualmente. Pero mucha gente necesita mayor carga desde el punto de vista energético y mucha gente necesita mucho menos carga desde el punto de vista energético. Y todo ello viene de los alimentos. Debe existir un balance entre lo que es basal conjuntamente con lo que consumimos. Si una persona consume mucho más energía desde el punto de vista alimentario de la que el cuerpo necesita, entonces desequilibra la balanza y el desenlace va a ser empezar con un sobrepeso que va a terminar, si esto no se interrumpe en algún momento del tiempo, en obesidad. El ATP, el ATP justamente es esa energía a nivel celular y es como la moneda de intercambio, la moneda energética de nuestro cuerpo. Pero más aún, la importancia de lo que es la eficiencia desde el punto de vista energético. Es decir, nosotros tener un metabolismo eficiente que produzca y que convierta esa energía y evite lo que llamamos fatiga. Mucha gente está en el trabajo y se encuentra como fatigado, como sin energía. Estos son trastornos metabólicos que implican pérdida o fuga energética. Las personas que son, disculpen que digo mucho paciente, pero se me enreda porque yo hablo mucho del término paciente, pero las personas que son deportistas tienen mayor requerimiento desde el punto de vista energético que una persona que no haga actividad física. El cuerpo es sabio y quizás nosotros tenemos esa sabiduría endógena, esa sabiduría celular, que implica que en la medida que hacemos actividad física, el cuerpo empieza a construir más fábricas productoras de esa energía, esa moneda energética, ese ATP, gracias a la producción de diferentes estructuras productoras de ATP que llamamos mitocondrias, y todo eso va aumentando en la medida que vayamos haciendo ejercicio. Las personas sedentarias, mucha gente se pueden dar cuenta que cuando empiezan a hacer actividad física, van al gimnasio, nunca han realizado ejercicio o tienen mucho tiempo sin hacer ejercicio. Esas personas cuando empiezan a hacer actividad física y van directo a las pesas, se dan cuenta que a la semana o a las 2 semanas están completamente sin energía. Y es por ello la importancia de hacer este tipo de, en forma estructurada. Vamos primero a crear las mitocondrias y posteriormente vamos a hacer los ejercicios de resistencia y pesas. En cuanto a la alimentación, para mantener un metabolismo activo, lo importante es tener una alimentación balanceada que brinde las proteínas adecuadas para mantener el equilibrio desde el punto de vista proteico, pero también grasas saludables. Se habla mucho del estilo de vida cetogénico y brinda una importancia hoy en día para el control del peso, pero realmente si nosotros consumiéramos grasas saludables, esto es mucho mejor, de menor impacto, sobre todo desde el punto de vista inflamatorio en el organismo, que nos va a alejar de muchos problemas a futuro. Todas aquellas personas que asumen una dieta cetogénica van a tener un mejor control del exceso de peso, pero no implica que este tipo de dieta cetogénica, sobre todo cuando hablamos de las grasas, el consumo de grasas de tipo saturadas, y las grasas saturadas implica un tipo de grasas que son inflamatorias.
Hay personas que no tienen una inflamación de base importante y no impacta sobre dolores en las articulaciones, ninguna de estas cosas, pero hay personas que sí tienen una inflamación de base y van a terminar presentando problemas de dolores en ciertas articulaciones que pudieran terminar en alguna patología articular o de alguna parte del cuerpo. En cuanto al consumo de carbohidratos, debemos consumir principalmente carbohidratos que llamamos hoy en día complejos, que brinden la cantidad de azúcar necesaria para mantener el equilibrio dentro del cuerpo, evitar los ultraprocesados y una hidratación adecuada, que es una de las cosas más importantes que le decía anteriormente, pero que mucha gente piensa que está su cuerpo en forma balanceada y cuando nos aumenta la concentración de grasa en el organismo, la grasa desplaza el agua y terminamos perdiendo mucha hidratación a nivel de los tejidos. Es importante el consumo de agua en el día a día. En el caso de las mujeres siempre se recomienda aproximadamente 2 litros de agua al día. El hombre requiere hasta 2,7 litros de agua al día y es muy importante tratar de llegar diariamente al consumo de este elemento tan importante para mantener los tejidos con sobre todo las reacciones metabólicas que requieren electrolitos y agua que estén en forma adecuada. En cuanto al ejercicio, hay varios tipos de ejercicios. Hablamos de los ejercicios que a mucha gente le gusta, que son los aeróbicos. Ejercicios que de repente es el caminar, el trotar, el correr, nadar, las elípticas. Todo este tipo de ejercicios son aeróbicos y que requiere para la producción energética del uso de la respiración. A través de la respiración podemos conseguir la producción energética. Hay otro tipo de ejercicios que son los ejercicios de resistencia, de fuerza, que son los que nos van a permitir aumentar la masa muscular y acelerar el metabolismo. En la medida que nosotros ganemos masa muscular, vamos a tener mayor requerimiento desde el punto de vista energético, que va a mantener un equilibrio también desde el punto de vista de los componentes en el organismo. Si nosotros queremos bajar un poco la concentración de grasa en nuestro organismo, la grasa tenemos que irla reemplazando gradualmente por tejido muscular, que este va a redundar en también la producción de tejido esquelético y debemos hacer algunas herramientas que voy a ir comentando posteriormente. Y las personas que en el día a día pueden realizar movimientos extra, movimientos diarios extra, como por ejemplo subir escaleras, caminar, ejercicios de estiramiento, yoga, etcétera, eso es ideal. Y sobre todo más adelante vamos a hablar de otros procesos que necesitamos controlar en el organismo, como por ejemplo todas las personas que se estresan con la actividad física. El estrés, el sueño y el metabolismo están de la mano. El estrés crónico eleva el cortisol y disminuye el metabolismo. Muchas personas en el día a día, en la actividad que hacen desde el punto de vista laboral, en el trabajo, van ganando estrés que va condicionando a que la persona sea más, tenga el cortisol como más expuesto, más acelerado, más aumentado. Y en la medida que nosotros vamos avanzando en el tiempo y esto no logramos controlarlo, ese cortisol va a ir impactando sobre nuestros tejidos, sobre nuestros órganos, sobre nuestros neurotransmisores. Y esto va a redundar en problemas no solamente del estrés, sino va a redundar también con problemas de sueño. Y el sueño, la falta de sueño, tiene una importancia en el metabolismo de gran relevancia. ¿Por qué? Porque gracias al sueño, un sueño adecuado, nosotros vamos a permitir que el metabolismo, todas las noches logremos balancear nuestro metabolismo, que el cuerpo descanse, que repose y el metabolismo lo tengamos mucho más sano, ya que esto afecta diferentes hormonas, diferentes neurotransmisores, reguladores del hambre, entre otros, y la falta de sueño puede llevar a disregulaciones en algunas hormonas. Aquí le pongo el ejemplo de la leptina y la grelina, que están implicadas en la ganancia y en los reguladores del hambre que terminen impactando en que la persona empiece a comer con mucha ansiedad horas de la tarde, por ejemplo, y esto impacte sobre el exceso de peso en el día a día cuando esto se mantiene en el tiempo.
Dormir bien, definitivamente, controlar el estrés, logramos con esto la eficiencia metabólica. Es por ello la importancia del que no duerme bien, trate en la medida de lo posible de utilizar alguna de las herramientas que vamos a dar posteriormente. La salud cardíaca y el metabolismo. Nosotros vamos a necesitar para esto controlar el exceso de peso, lograr una presión arterial adecuada. No vamos a lograr una presión arterial adecuada si no hacemos las cosas bien desde el principio. Si nosotros caemos en hipertensión, ya cuando una persona sufre de cifras de tensión elevada, en este punto va a ser más difícil revertirlo con los cambios del estilo de vida. Muchos pacientes van a necesitar de algún medicamento para el control de la presión. En la medida que nosotros adoptemos este tipo de medidas, cambios de hábitos desde más temprano en nuestras vidas, y aquellas personas que todavía no sufren de hipertensión arterial, esas personas van a tener la bondad y el beneficio asociado de que posiblemente nunca presenten cifras de hipertensión en su organismo. Mucha gente habla de los niveles de colesterol como un factor de riesgo importante, y es verdad, el colesterol, sobre todo, mucha gente se preocupa cuando tiene 220, 230 de niveles de cortisol. Pero lo más importante no es esto, son el resto de los marcadores desde el punto de vista del colesterol, como es el HDL, como el LDL, como son las relaciones triglicéridos sobre HDL, que eso realmente ya le compete a uno, al médico, de establecer cuando un paciente que le llega, o una persona que le llega, realmente tiene riesgo desde el punto de vista cardiovascular. ¿En qué afecta el riesgo cardiovascular a los pacientes cuando estos niveles de colesterol o lo que llamamos el LDL alterado y el HDL alterado, el HDL que es el que nos protege si estuviera bajo, y el LDL que le dicen el colesterol malo, que esto tiene otras implicaciones, pero no va al caso en este momento? Cuando esto aumenta el LDL y baja el HDL, lo que realmente afecta es el desbalance y el tipo de LDL que empieza a depositarse dentro de las arterias, que terminan afectando la salud de las arterias y del corazón. El autocontrol de la salud es una de las cosas más importantes. Nosotros no podemos destinar nuestro dinero a un tercero. Nosotros no podemos decir, tengo tanto en el banco y eso se lo voy a dar a esta persona para que use mi dinero y me reproduzca el dinero. Con la salud tenemos que hacer exactamente igual. Nosotros no podemos darle a un tercero nuestra salud. A veces vamos a un médico y ese médico no nos ayuda con algunas cosas porque nos dice, mira, tómate esta pastillita, tómate aquello, etc. Realmente la salud va mucho más allá, depende de nosotros. Nosotros tenemos que tomar la conducta de tratar de asumir nuestro rol y tratar de cuidar nuestro organismo desde el punto de vista del ejercicio físico, desde el punto de vista nutricional. Cada persona es independiente y cada persona sabe si está haciendo las cosas bien, si está haciendo las cosas en forma adecuada, si no está haciendo actividad física, si se estresa mucho en el trabajo y no hace nada para contrarrestar ese estrés. Definitivamente tenemos que asumir nosotros nuestro rol y no culpar a un tercero por lo que nosotros dejamos de hacer. Comunicar Wellbeing hoy en día sería un aliado para tu salud porque va a mejorar la calidad de vida, va a reducir, por supuesto, el ausentismo laboral y aumenta la productividad. Nosotros el impacto del metabolismo en la producción laboral, esto tiene mucha importancia. La enfermedad metabólica es significativa y es una de las causas más importantes de ausentismo laboral. ¿Por qué? Porque muchas personas sufren de problemas con hipertensión, problemas con alteraciones desde el punto de vista del metabolismo del azúcar, diabetes, y las personas termina esto afectando su salud de manera de que empiecen a perder incluso la vista, empiecen a perder funciones, empiecen a tener problemas con el manejo neurológico, porque las personas que tienen problemas cardiovasculares, las personas que tienen problemas de estrés, empiezan a perder también funciones neurológicas, empiezan a olvidarse las cosas,
entonces el jefe me dijo que hiciera esta tarea y se me olvidó. Esto termina impactando sobre tu trabajo. El jefe me dijo que hiciera esto o aquello y no le di importancia. Y el jefe sí le daba importancia porque desde el punto de vista laboral era importante realizar esa actividad porque el jefe tenía que hacer otra actividad. Todas estas cosas son importantes y hay que ponerlos en una balanza. Nosotros cuando no tenemos el metabolismo en forma adecuada, empieza a impactar en nuestra salud neurológica y empieza a afectarnos. Cuando no dormimos en forma adecuada, empieza a impactar nuestra salud neurológica. Cuando no hacemos actividad física, no estamos haciendo nada para mejorar nuestra salud. Y es importante realizar todas estas cosas, pero más importante que todo eso es la alimentación. Tenemos que ser responsables con nuestra nutrición, desayunar bien. El desayuno es es la comida más importante del día. Mucha gente hace ayuno, a mí me parece chévere hacer ayuno porque tiene muchas funciones, pero el desayuno es cuando uno deja de ayunar. Es la comida más importante que va a impactar sobre nuestras funciones metabólicas durante el resto del día. Entonces, la importancia del desayuno va mucho más allá que hacer el ayuno. Y es importante que todos aquellos que quieran asumir un ayuno, es preferible quitar la comida de menor importancia del día, que quizás es donde uno se acuesta en la noche, y todo lo que consumió en la cena va a ser absorbido y va a ser almacenado en los tejidos e incluso en forma de grasa. Entonces, yo recomendaría más bien desayunar bien, hacer pausas activas cuando ustedes estén haciendo actividad laboral cada cierto tiempo, cada hora, que a veces el Apple Watch le dice, estás mucho tiempo sentado, párate y camina. Eso es justamente recomendaciones de activarse en algunos momentos para aumentar el gasto energético. Tomar líquido constantemente. Esto va a mejorar la hidratación, va a ser clave en cada una de las reacciones metabólicas. En la medida que nosotros optimicemos la hidratación dentro de los tejidos, podemos lograr un equilibrio y un balance energético desde el punto de vista metabólico que va a redundar en mejor función celular, que va a redundar en mejor función de cada tejido y que nos va a alejar de las enfermedades. Y por supuesto, mi recomendación es dejar el sedentarismo y asumir nuestro rol, nuestro autocontrol y empezar a mejorar nuestro organismo con el ejercicio físico. Hay ciertos micronutrientes, así como hablamos de nutrientes, proteínas, carbohidratos, grasas, que ya los nombré anteriormente, hay que hablar de también nutrientes micro, que son los micronutrientes, que son los esenciales para el metabolismo. Hay muchos. En este momento les puedo decir la importancia desde el punto de vista energético que tiene la vitamina B, el complejo B. Sobre todo porque también la vitamina B, lo que es la vitamina B6 y la B12, que es la cobalamina, estos son dos vitaminas muy importantes en la producción energética, pero que son cofactores, que son adyuvantes en la producción de diferentes neurotransmisores. Y cuando hablo de neurotransmisores son estructuras a nivel del cerebro que van a permitir que las funciones cerebrales sean adecuadas. Y cuando tenemos un equilibrio desde el punto de vista neurológico, nos vamos alejando de diferentes enfermedades como depresión, como ansiedad, como trastornos de sueño y el mismo exceso de cortisol. El magnesio es sumamente fundamental porque nosotros tenemos aproximadamente 400 y tantas funciones en el organismo, pero desde el punto de vista metabólico tiene mucha relevancia. El magnesio es muy importante y sobre todo está en algunos alimentos. Ustedes pueden ir averiguando en qué alimentos se encuentra el magnesio. Muchos se encuentran en frutos secos. El magnesio tiene mucha importancia por la cantidad de funciones y sobre todo por el metabolismo cardiovascular. Y también dependiendo de la asociación del magnesio, hay uno que llaman el citrato de magnesio, otro que es el glicinato, que tiene muy buena absorción. Quizás el treonato de magnesio es el que usamos desde el punto de vista neurológico para mejorar la función y calmar un poco ese desequilibrio del sistema nervioso central cuando está muy acelerado en las noches. Usamos este tipo de magnesio para relaja musculatura, relaja el sistema nervioso central y dormimos
mucho mejor. El zinc, el selenio, nosotros tenemos que utilizarlos a veces o suplementarlos si tenemos disminución de la función de la glándula de la tiroides, porque estos son dos elementos importantísimos en la función tiroidea. Y hablo de la tiroides como quizás el punto más importante en el metabolismo en su regulación. La tiroides es el órgano rector, el que da el parámetro desde el punto de vista energético sobre todo nuestro metabolismo. Y para la tiroides necesita, sí, del zinc, necesita del selenio para poder funcionar, al igual que el yodo, pero el yodo es una molécula que ya se encuentra comúnmente en la sal. La sal que utilizamos de mesa ya viene con el yodo que necesitamos y por eso es que ya no vemos gente como veíamos antes, que tenían un bocio aquí, una pelota aquí en el cuello, y eso se daba por déficit de yodo, ya no tenemos esa falla. Igualmente, mucha gente pudiera tener algo de déficit de yodo, pero no es manifiesto. Tenemos que hacer entonces también una suplementación inteligente para optimizar el metabolismo. Hablamos de una molécula que se habla muchísimo hoy en día, que es el omega 3. El omega 3 No se escucha. Como que se perdió la conexión. Gracias. Aquí estamos. ¿Dónde quedaron? Bueno. Íbamos en el omega 3. Ok. Hablamos del omega 3 y es un elemento, un alimento que ayuda para reducir lo que es la inflamación. El omega 3 hay varios tipos, incluso cuando ustedes compran un omega 3 se pueden dar cuenta que dicen que trae DHA y otro que trae EPA, y hay diferentes concentraciones de ellos. El DHA tiene mucha función sobre el sistema nervioso central y el EPA tiene mucha función sobre el sistema cardíaco. Dependiendo de lo que nosotros queramos corregir o mejorar, nosotros tenemos que usar uno con más concentración de DHA en el caso de los pacientes con problemas neurológicos o que tengan algún trastorno de sueño o que tengan ansiedad o los pacientes que tengan hipertensión, problemas con el corazón, que tengan antecedentes, se está bloqueando, que tengan antecedentes familiares incluso de problemas cardiovasculares, estos pacientes necesitan la ingesta de el EPA, sobre todo predominantemente EPA. Los probióticos, hoy se habla muchísimo de los probióticos como un coadyuvante en mejorar todas nuestras funciones digestivas. Y realmente esto va mucho más allá, porque gracias a esa microbiota que está en el intestino, que son las bacterias sanas que nosotros deberíamos tener en nuestro intestino, que deberían colonizar nuestro intestino y mantenernos sanos. Esta microbiota logramos a través de ella tener muchas funciones en el organismo, funciones desde el punto de vista de producción incluso de neurotransmisores. Y hay muchas personas que tienen alterado este problema a nivel intestinal, donde no producen, gracias a esa alteración de la microbiota, no producen algún neurotransmisor, el neurotransmisor, y el más importante que deja de producirse es la serotonina, que tiene mucho que ver con la depresión. Esos pacientes, esas personas que son depresivas, esas personas que tienen a veces ansiedad por comer un dulcito a las 5 o 6 de la tarde, son pacientes que tienen justamente alterado la serotonina y necesitan controlar esto porque si no va a terminar impactando en el metabolismo. Igualmente tenemos una herramienta que es la coenzima Q10, que es el productor energético a nivel del sistema cardiovascular, que es de gran importancia. En cuanto a la salud intestinal que hablaba anteriormente, entonces es importante tener una microbiota equilibrada, pero también tenemos que mejorar nuestra digestión. Hay muchos alimentos que hoy en día vienen aumentando la parte inflamatoria en muchas personas. Cuando hacemos las pruebas específicas en algún paciente, donde observamos en cada uno de estos pacientes, vamos observando qué alimentos selectivamente
en ese paciente, en esa persona, le hacen daño, esto no es un cuento chino, esto simplemente es pruebas inmunológicas, que lo que descubre esa prueba es saber qué alimento reactivó en el organismo una respuesta inmune, una respuesta inmunológica que está afectando y que tarde o temprano una persona puede ser totalmente sana, puede tener ningún síntoma. Pero si ese alimento está reaccionando en forma crónica, va a terminar impactando y provocando alguna enfermedad. Desde el punto de vista del aumento de la energía, necesitamos, por supuesto, tener una nutrición adecuada, un intestino sano para producir suficiente energía. Porque todo se produce, se ingiere a través de la boca y se absorbe a nivel del intestino. Y por supuesto, al consumir ultraprocesados, esto va a impactar sobre la salud digestiva que va a conllevar, porque estos ultraprocesados van a impactar sobre nuestra microbiota sana y va a ocasionar un desbalance en la producción de nuestra microbiota, va a afectar esa producción y va a terminar impactando en nuestra salud digestiva, nos va a ocasionar en principio gastritis, algunas manifestaciones gastrointestinales, puede presentar colon irritable, entre otras, y esto más adelante, esto hablamos en forma de tiempo, en la medida que se perpetúe esto en el tiempo, va a terminar impactando en la salud. Mucha gente tiene, por ejemplo, rinitis y no saben por qué es. Cuando descubrimos este tipo de alimentos que le causan daño a la persona, en lo que se quitan los alimentos, mágicamente se le corrige la rinitis. Igualmente muchas enfermedades que una persona puede tener. Aquí vemos cuál es el impacto del metabolismo en la prevención de las diferentes enfermedades crónicas. Hablamos de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad, la hipertensión, enfermedades cardiovasculares, el mismo síndrome metabólico, que todas tienen una base metabólica y podemos hoy en día alejarnos con las recomendaciones que les estoy dando. En cuanto a los ritmos circadianos y el metabolismo, nosotros tenemos un reloj biológico. El reloj sigue, ese reloj tiene una secuencia, unas cadenas diariamente. En lo que nosotros nos despertamos, nos empieza a aumentar naturalmente nuestro cortisol, porque nos prepara en el día a día para las diferentes funciones que vamos ejerciendo. Una persona tiene el cortisol bajo en la mañana, eso va a hacer que esté down. ¿Por qué? Porque no está preparado para actuar. De repente se cayó el techo y la persona no se quitó, no huye, no se protege porque tiene el cortisol bajo. El cortisol es el que hace que nosotros cuando tenemos una situación de riesgo o huimos o atacamos o nos defendemos. Es necesario el cortisol. El tema de cuando hablamos del problema del cortisol es cuando esto se mantiene constantemente estimulado, que termina disregulando el cortisol en nuestro organismo, que termina impactando en la salud nuestra. Los horarios por supuesto, hay horarios que tenemos que respetar. El horario de la alimentación, el horario de dormir, tenemos que respetar. Hoy en día me preocupa que una cantidad de jóvenes, muy muchachos, están jugando hasta altas horas de madrugada, incluso se mantienen despiertos toda la noche y en la mañana es que duermen durante el día y tienen todo cambiado, todo lo que es el ritmo circadiano, que va a terminar, no lo ven ahorita, pero esto va a terminar redundando en la enfermedad tarde o temprano. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algunos ejes activadores de esos genes que tenemos de base y si nosotros inflamamos, no dormimos, no regulamos el metabolismo, va a terminar activando genes que tenemos de base que van a hacer que se exprese la enfermedad. La luz natural es muy importante, exponerse a la luz del sol. Esto regula el ciclo metabólico, regula el ciclo circadiano. Y aquellas personas que tienen el ritmo alterado porque trabajan de noche, esto tiene que hacer el cambio del estilo de vida, pero muchas cosas, por ejemplo, la luz natural, no van a poder reemplazarlo, porque hacen un reemplazo, duermen de día y viven de noche, hacen todas sus actividades nocturnas, eso puede terminar impactando en su salud. Con respecto al control de estrés, tenemos que usar herramientas, bien sea mandarlo todo
para donde ustedes saben, pero eso a veces no funciona. Nosotros tenemos que a veces autocontrolarlo, controlarnos nosotros mismos, quizás hacer herramientas de meditación, de respiración profunda, la misma actividad física, hacer actividades sociales, todo eso, el tipo de herramientas que nosotros podamos hacer para tratar de disminuir nuestro estrés. Esto nos va a ayudar a tratar de regular la actividad metabólica diaria. Un ICR, entonces, como les decía, es una solución integral y que va de la mano de todo esto, porque con ello va a aumentar tu bienestar. Presenta programas personalizados para tratar de que de la mano con un ICR ustedes logren obtener cada uno de estos. Y por eso es que los invito a que revisen a esta gran empresa, Unicer Wellbeing. Sigue adelante. ¿Cuáles son los mitos sobre el metabolismo? Desmintiendo creencias comunes. Por ejemplo, el metabolismo lento inmutable. El metabolismo se optimiza con hábitos. Realmente podemos mejorar el metabolismo. Hay gente que dice, yo soy de metabolismo lento y no lo puedo mejorar porque soy así. Realmente sí se puede cambiar el metabolismo lento. Comer poco acelera el metabolismo. Eso es totalmente falso. Cuando la gente come poco, el metabolismo se disminuye, enlentece. ¿Por qué? Porque tiene que guardar las reservas para esos momentos de crisis. La importancia de alimentarse por lo menos 2 o 3 veces al día va a permitir que nosotros podamos mantener un metabolismo constante. Hay gente que trata de alimentarse una sola vez al día. Hoy en día se promueve el ayuno prolongado y es de riesgo desde el punto de vista metabólico. Yo no lo critico en aquellas personas que tienen un metabolismo acelerado por otras vías, que significa que deben hacer deportes, que hacen actividad física, que mantienen un control de metabolismo. Pero una persona sedentaria cuesta un poco más hacer un ayuno de 24 horas, porque esto va a terminar haciendo que el organismo metabólicamente reserve toda esa base energética acumulada en la grasa y no la gaste, no la consuma. Enlentece el metabolismo. Si nosotros tenemos 1.700 kilocalorías al día que se requieren para mantener el metabolismo basal, el enlentecimiento implica que voy a gastar menos para poder reservar para esos momentos de crisis. El café activa suficiente el metabolismo. Eso es cierto, realmente el café puede activar un poco el metabolismo. De hecho, se usa la cafeína en muchos suplementos deportivos, pero no sustituye a algunas otras moléculas, por ejemplo, como la vitamina B. Las personas que sufren de vitamina B tienen que ser suplementadas. Igualmente, hay ciertos cofactores, por ejemplo, la coenzima Q10, si está en déficit, con la cafeína no vamos a lograr mejorar ese déficit. Entonces, cada persona tiene un déficit que debe ser corregido. Y dicen, la genética es el único factor. Es decir, yo soy lento metabólicamente porque es mi genética. Eso es falso. Porque hoy en día, con la epigenética que incluye todo el resto de las cosas que nosotros hacemos, alimentación, ejercicio, la actividad del día a día, logramos mejorar con un estilo de vida sano y saludable que esa carga genética realmente no se exprese, en el caso que sea patológica, y que se exprese lo que realmente nos beneficia. ¿Cuáles son las señales de alerta desde el punto de vista metabólico? Por supuesto, una persona que tiene fatiga constante, que todo el tiempo anda abotagado, cansado, falta de energía, es una persona que debe preocuparse porque no está rindiendo. Y estamos en una vida muy activa y nosotros necesitamos estar enérgicos, proactivos, una vida muy competitiva desde el punto de vista laboral. Entonces, una persona que de repente puede ser brillante, pero si desde el punto de vista energético está down, entonces cualquier persona se lo va a llevar. Entonces necesitamos estar sin fatiga, necesitamos estar energéticamente saludables. Dificultad para perder peso. Mucha gente dice, tengo dificultad para perder peso. Esas son personas que tienen disregulado el metabolismo. Mucho de esto tiene que ver con el metabolismo del azúcar, mucho tiene que ver con el metabolismo de las grasas, mucho tiene que ver con el metabolismo proteico, mucho tiene que ver con
la parte digestiva, lo que les hablaba de la microbiota. Es importante reconocer cuál es el problema para lograr el equilibrio y que el paciente o la persona en este caso empiece a regular su exceso de peso. Desde el punto de vista digestivo, problemas frecuentes que impliquen ese desequilibrio, por ejemplo, la alimentación inadecuada con el uso constante de ultraprocesados. Yo no digo que no los consuman, pero que no sea en el día a día. Es decir, que en el día a día traten de consumir una alimentación balanceada, saludable, que permita tener una vida saludable. Si un día a la semana se salen, comieron algo de ultraprocesado, no va a impactar cuando el resto de los días se están cuidando. La sensación de frío es de alarma desde el punto de vista metabólico, porque hay una disregulación que hace que la persona esté todo el tiempo friolenta. ¿Cuál sería un ejemplo desde el punto de vista nutricional diario? El desayuno debe contener una alimentación balanceada que tenga proteínas, grasas saludables, en este caso se me ocurre el consumo de aguacate con aceite de oliva, son grasas saludables, y fibras. Las fibras generalmente están contenidas en algunos, hablan de cereales, pero la avena quizás contiene fibra. Hay que revisar muy bien lo que les decía, que hay mucha gente que está presentando intolerancias gracias al consumo de ultraprocesados que ocasionaron un daño en el intestino que termina impactando sobre nuestra alimentación en el día a día. Entonces, a lo mejor la avena no nos hacía daño, a lo mejor el mismo gluten no nos hacía daño, pero cuando consumimos ultraprocesados en el día a día, esto termina impactando en lo que es la salud intestinal, y cuando empezamos ya a perder esa barrera intestinal, que llamamos hoy en día permeabilidad del intestino, empezamos a absorber alimentos que no deben ser absorbidos en moléculas grandes, que son proteínas gigantes, proteínas del huevo, y la gente está presentando ya hoy en día este tipo de intolerancias que antes no se veían, porque cada vez tenemos el consumo de ultraprocesados que dañan nuestra microbiota y con ello dañan nuestra salud intestinal. A mitad de la mañana podemos hidratarnos muy bien, incluso hoy en día se están usando jugos verdes que son ricos en antioxidantes, en vitaminas, polifenoles, que nos ayudan en el día a día. Realizar un almuerzo que contenga proteínas, carbohidratos complejos. Los carbohidratos, cuando diferencio los simples, que incluyen todo lo que tiene que ver con harinas ultraprocesadas, o los complejos, que son los que están en los vegetales. Entonces se prefiere, por supuesto, los que están en los vegetales, que también contienen fibras naturales que van a ayudar en un proceso digestivo adecuado. En la tarde pudieran consumir algo de frutos secos, y en la noche igualmente una cena ligera con proteínas y vegetales. Todas las personas que tienen trastornos de sueño, es importante aislar la cena del momento de acostarse para dormir. Es decir, tiene que consumir los alimentos, alejarlo lo más que pueda, incluso se habla de 4 horas para que pueda acostarse después de la cena. Es decir, se recomienda cenar temprano. ¿Cómo afecta el metabolismo a la salud cerebral? Como les decía anteriormente, tiene mucho que ver la alimentación, porque esto afecta a nuestro intestino, y en el intestino nada más el tema que les decía de la serotonina, que es el neurotransmisor que afecta a mucha gente que termina sufriendo depresión, que termina sufriendo incluso de esa ansiedad por comer carbohidratos dulces como las 4, 5, 6 de la tarde. Son personas que sufren de serotonina baja, y esto termina afectando el problema metabólico por toda la afectación intestinal. Cuando nosotros dejamos de producir serotonina, afecta nuestra salud mental. Presentamos incluso lo que es la fatiga mental, deficiencias nutricionales, en este caso afectan por supuesto la producción de neurotransmisores como la dopamina, como la serotonina, como el GABA, que es el neurotransmisor que inhibe todas las funciones nocturnas y que nos permite descansar en la noche. Entonces son neurotransmisores que se van dejando de producir y que empiezan a afectar nuestro metabolismo, que termina impactando en nuestra salud. Desde el punto de vista de inflamación crónica, también es importante controlar todo lo que nos inflame en la medida de lo posible. No significa que más nunca vamos a vivir.
el mismo ejercicio es inflamatorio, es oxidativo, pero en la medida que nosotros hacemos ejercicios, tenemos que tomar algunas vitaminas, bien sean los mismos alimentos, que nos permita tener esas vitaminas en forma balanceada, o las personas que no consumen muchas frutas, muchos vegetales, les tocará suplementarse, de manera de contener todo esto en su organismo. Desde el punto de vista de la hidratación y el metabolismo, la hidratación, como les decía, es de suma importancia, porque gracias a la hidratación viene el transporte de nutrientes, viene el rendimiento físico. Una persona que no se hidrata bien no rinde en el ejercicio. El rendimiento incluso mental tiene mucho que ver con la hidratación. El aumento del gasto calórico, si nosotros metabólicamente no estamos equilibrados y no estamos bien hidratados, nuestro metabolismo va a estar sobresaturado, recalentado. Y esto va a implicar que no va a tener un problema con el gasto calórico, y algunas personas van a requerir de algunos suplementos. En este caso vemos complementos naturales. Hay personas que usan los caldos para ayudarse, infusiones, pero los suplementos van a ser necesarios en todas aquellas personas que tengan déficits. Por ejemplo, se me ocurre ahorita el tema de la vitamina D. La vitamina D actualmente hay una epidemia a nivel mundial de déficit de vitamina D. La vitamina D es la que hace que nosotros absorbamos el calcio a nivel del intestino, y la vitamina D necesita activarse con la luz solar. Hay zonas a nivel mundial con muy escasa, que prácticamente les llegan muy pocos rayos solares y tienen que sí o sí suplementar vitamina D. Los que vivimos en el trópico tenemos la bondad de que tenemos el sol y quizás no tenemos tantas deficiencias de vitamina D. Pero la vitamina D es una vitamina liposoluble, es decir, que para absorberse necesita de consumo de alimentos con grasas. Necesitamos, para mejorar la absorción, consumir la vitamina D con algún alimento graso. Puede ser con aguacate, puede ser con aceite de oliva, algún alimento que los contenga. A veces ya las cápsulas de vitamina D contienen algo de grasa y permite su absorción adecuada. Las personas que necesiten suplementar, pero como hay una pandemia, mi recomendación es que cada cierto tiempo, sabiendo que existe una epidemia de hipovitaminosis D, baja concentración de vitamina D, va a terminar esto impactando en nuestra salud ósea. Porque si no absorbemos el calcio a nivel del intestino por déficit de vitamina D, terminamos teniendo un déficit de calcio y unos huesos fuertes. Pero es importantísimo asociar en este tema metabólico, tenemos que regular la vitamina D con la vitamina K2. ¿Por qué? Porque la vitamina K2, cuando la vitamina D absorbe el calcio llega a la sangre y se queda en la sangre. Pero cuando llega a la sangre, la vitamina K2 es la que hace que el calcio vaya al hueso. Es importante suplementar las dos. La vitamina K2 está con un alto déficit en la gran mayoría de las personas hoy en día a nivel mundial. Porque para que se produzca, nuestro intestino tiene que estar totalmente sano. La vitamina K2 proviene de la vitamina K1 de los alimentos. Para que se transforme la vitamina K1 a vitamina K2, necesita de una microbiota sana y balanceada. Todos los que sufren de problemas digestivos, todos los que tienen obesidad, sobrepeso, algún problema metabólico, hipertensión, tienen afectado su función digestiva y por ende baja la K2 y empiezan a presentar que el calcio no entra al hueso, se queda en sangre, empiezan a presentar arteriosclerosis, que es depósitos de calcio en las arterias. La arteria se pone dura como una piedra, entonces las personas empiezan a sufrir de hipertensión. Entonces, wow, soy tan joven y sufro de la tensión, es por eso, porque no están absorbiendo el calcio a nivel de tejido óseo. Y las personas que sufren de cálculos en los riñones tienen la misma causa. Entonces son personas que tienen que controlar el destino del calcio que llegue realmente al hueso. Eso desde el punto de vista metabólico, y me parece que en este gran número de personas que están conectadas en este webinar, tienen que hacer uso de todas estas herramientas para mejorar este metabolismo.
segundito que están tratando de pasar la lámina. Ok, entonces hablamos de Unicer como una empresa que va a permitir mejorar el bienestar de cada uno de ustedes. El enfoque integral. Invierte entonces en tu bienestar de la mano con nosotros y va a permitir tener unos empleados, unas personas más felices, productivos, que es clave para el bienestar. Vas a mejorar tu energía, tu metabolismo y por ende tu corazón. Estos son la clave para una vida plena. Clave son mejorar energía, revitalizarla, mejorar y optimizar el metabolismo y tener un corazón protegido. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Hola Iván, ¿qué tal? Marco García. Hola Marco, un placer. Igualmente, igualmente Iván. Oye, una duda, la verdad es que mucha de la información que nos has compartido, créeme, que es de mucho valor, al menos en lo personal, en casa creo que así lo ha sido. Digo, para no robarnos mucho tiempo, quisiera yo preguntarte o pedirte si necesitamos alguna duda o algo, te podemos contactar directo para algo más específico. Sí, perfectamente. Me pueden escribir directamente a mi WhatsApp. ¿Nos lo puedes compartir, por favor? Les puedo compartir, se los voy a compartir por el chat. De acuerdo, gracias. Si tienen alguna otra duda, háganmela saber. Muchas gracias por las felicitaciones. Muchos corazones. Alzando la mano, Ujú. vamos a ver cómo. Gracias, Alice, por tu comentario. Si tienen, me avisa si tienen. Bianca Cervantes. ¿Mm? Bianca Cervantes te quiere hacer una pregunta. ¿Sí? Bianca Cervantes. Gracias, May. Buena tarde, Iván. Gracias por el webinar y por el espacio. Yo tengo dudas acerca de la suplementación. Hablabas mucho de zinc, cobre, etc., ¿no? Sí. ¿Hay alguna marca que tú recomiendes en particular para poder evaluar cuál es el mejor suplemento para nosotros? Es decir, ¿puedo elegir el mismo suplemento para un hombre que para una mujer? No. Hay dosis específicas para hombres y para mujeres. Por ejemplo, el zinc, la dosis en mujeres es muy inferior a la del hombre. Por ejemplo, cuando hay déficit, en el caso de la vitamina D, que les hablaba anteriormente, si una persona se hace un examen de sangre y tiene un déficit importante, entonces por un periodo de tiempo tiene que tomar dosis muy altas. Hablamos entre 5 a 10.000 unidades internacionales de vitamina D. Igualmente tiene que tomar aproximadamente 2.000 unidades internacionales de vitamina K2. Cuando no hay déficit para un mantenimiento, pueden tomar entre 1.000, 2.000 hasta 5.000 unidades internacionales de vitamina D. Y la marca que a mí me gusta, que yo trabajo porque es una marca de uso profesional, que trabajo con cada uno de mis pacientes, es una marca americana que se llama Design for Health, DFH. Así está en Amazon, ellos tienen todos sus productos. La marca realmente corrige enfermedades, corrige patologías. Cuando yo le hago los exámenes a mis pacientes, tienen déficit, le hago la restitución con esta marca y mejora, enseguida mejora todos los parámetros. Hay suplementos que venden en farmacias comúnmente cuando la persona no tiene recursos importantes para comprar un suplemento de alta calidad, entonces pueden comprarlos de la farmacia porque es mejor eso que nada. Pero finalmente es preferible cuando hay una enfermedad consumir suplementos de muy alta calidad. Muchas gracias. De nada.
Daisy Pilar te pregunta aquí cuál es la mejor hora para el desayuno. La mejor hora del desayuno depende mucho de cada persona. Por ejemplo, hay personas que entrenan muy temprano en la mañana. A mí me parece fenomenal entrenar sin desayunar, que el entrenamiento sea sin desayuno y que después se desayune. Cuando uno hace esto de esta forma, vamos a lograr que lo que consumimos después del ejercicio, como el metabolismo va a estar súper acelerado, vamos a consumir de los alimentos, los vamos a rendir mucho más. Vamos a obtener mucho más de los alimentos. Depende mucho del estilo de vida. Yo necesariamente, por ejemplo, en mi caso, tengo que desayunar a juro antes de salir de mi casa, porque una vez que entreno, me voy directo al trabajo y no tengo un tiempo que me permita lograr. Entonces, va a depender mucho. Pero si ustedes me preguntan, el desayuno debe ser muy temprano, separado suficientemente del almuerzo. Si un almuerzo es aproximadamente a las 12 o a la 1, por lo menos el desayuno debe ser entre 6 y 7 de la mañana. En la medida que vamos avanzando, el desayuno lo vamos difiriendo hacia el final de la mañana o mediados de la mañana. El almuerzo también tiene que ser distanciado, porque no podemos pegar tanto el almuerzo del desayuno. Muchas personas hacen el ayuno, y un ayuno adecuado sería quizás el 16-8. Entonces, tratar en esas 8 horas que se consume desayuno y almuerzo, una meriendita de frutos secos más tarde, después del almuerzo, y evitar la cena cuando se hace ayuno. Mi recomendación es las personas que nunca han ayunado, es que realicen esto en forma gradual. Y una de las recomendaciones más importantes que puedo hacer es con respecto a la interrupción del ayuno. ¿Y qué no interrumpe el ayuno? Por ejemplo, tomar agua, tomar té, tomar café, no interrumpe el ayuno. Pero la interrupción el día siguiente, cuando vamos a interrumpir el ayuno, tiene que ser comidas saludables. No podemos usar un ultraprocesado para arruinar lo que hicimos con el ayuno. Guadalupe, que es diabética, pregunta que cómo evalúa el déficit de sus vitaminas, con qué análisis. Hay exámenes de sangre que permiten conocer cuánto tiene uno de vitamina B, de vitamina D, de cuánto tiene incluso de algunas vitaminas, entre otras, magnesio, electrolitos, podemos medirlos en sangre. Hay un estudio que llamamos el estudio epigenético, que es un estudio de cabello, que nos permite incluso medir metales pesados, que esto es muy importante hoy en día, porque los metales pesados son muy inflamatorios en el organismo y que van a terminar inflamando no solamente el órgano donde se deposita el metal pesado, sino también impactando sobre el metabolismo. Este estudio de cabello nos permite saber de algunos nutrientes específicos, pero con un examen de sangre en cualquier laboratorio puede orientarnos sobre este tipo, sobre todo estos dos importantes como la vitamina B y la vitamina D. Cuando nosotros vemos un examen de sangre común, una hematología completa, cuando vemos cómo está nuestra hemoglobina, cómo está nuestro hematocrito, y vemos unas cifras que a veces los mismos médicos no saben ni para qué sirve, que se llama BCM, significa volumen corpuscular medio. Cuando este está por encima de 100, es de altísimo riesgo para el corazón. Esa persona debe consumir una vitamina que contenga 3 tipos de vitamina B, que es la B6, B9 y B12. Y en 2 meses aproximadamente se le va a quitar el problema del volumen corpuscular medio aumentado, que va a hacer que proteja su corazón.